respecto al proceso de los objetivos, del planteamiento del problema. La semana pasada incluso, recuerden que la semana pasada, la clase que hice fue justamente partí indicando los detalles que habían tenido en el primer informe, indicando, cuidado con esto, con dos verbos en un solo objetivo, que el verbo tenga contexto, que etcétera, etcétera. Recuerden que incluso está en el LMS el documento que escribí aquí mismo, dándole observación y feedback respecto a la primera entrega. Eso fue lo que hicimos en clase la clase anterior, el lunes pasado. Bien, eso está disponible, por lo tanto, lo cual no quita que cuando me entreguen el informe 2, yo igual si veo alguna observación o algo en la parte primaria, la parte de la primera parte, la voy a seguir observando porque la idea es que esto vaya mejorando continuamente hasta el final del proceso. Esa es la idea fundamental. Bien, hoy día ya no nos vamos al tema del problema, que era el problema incorpora el planteamiento, los objetivos, ciertos generales específicos, hipótesis, si es que usted estima que le orientan la investigación, preguntas eventuales de investigación, lo que vimos la semana anterior, que eran las restricciones, las limitaciones de la investigación, ¿cierto? Hasta ahí, eso es parte del problema. Hoy día nos vamos a lo que ustedes ya han estado leyendo de alguna manera, y es el marco teórico, que fue la lámina que tenía abierta cuando partí la clase hoy día. Ahí la están viendo. ¿Mm? El marco teórico. Entonces, vamos a aplicar, adelanté un par de láminas de este set en algún momento, cuando empezaron a buscar los papers y la información, pero en estricto rigor lo que vamos a estudiar hoy día, lo que vamos a ver es cómo se elabora, cómo se presenta un... Esto es un problema técnico muy fuerte, ¿no? No, está bien. Un marco teórico. Ahí pierdo el mouse. Bien, entonces, ¿cómo se elabora un marco teórico? Veamos entonces qué es lo que tenemos acá. ¿Qué es lo que les preparé como lámina? ¿Qué es lo que tengo? Ya. Lo primero entonces, con esto, chiquillos, ustedes van a dar, con esta lámina que estoy subiendo y trabajando ahora, con esta lámina, ustedes van a poder elaborar el segundo informe. Y el segundo informe corresponde al marco teórico de la propuesta de investigación. Marco teórico, ya hablé un poco de eso. ¿Cuántas láminas más o menos deberán ser? ¿Cuánto debiéramos tener como información básica para poder establecer una perspectiva teórica frente a algo? Entonces, el marco teórico consiste en sustentar teóricamente el estudio. O sea, ¿qué hay al respecto? Entonces usted me dice, profesor, fíjese que el problema es que esta empresa no lleva contabilidad. Y por lo tanto se pierde dinero, hay una serie de problemas, inconsistencias, no se sabe qué pasa con la parte económica, es un desorden absoluto que no permite hacer inversiones, crecer, y me lo plantea como problema. Perfecto. ¿Cuál sería una perspectiva teórica frente a eso? Me diría, profesor, ya. El problema entonces es que a causa de que no está sistematizada la información económico-financiera en la empresa, estados financieros, se generan una serie de problemas. Toma de decisiones, inversiones que no se pueden hacer a tiempo, suspensión de pagos, etcétera, etcétera, que haría más que justificado. Bien, ahí está el problema. Parte 1, hipótesis, todo lo que usted quiere, objetivo general, proponer un sistema contable, lo que usted quiera. Perfecto. Pero supongamos que el objetivo general fuera a partir de ese proponer, elaborar, sugerir, no tengo idea, taxonomía de Bloom, también lo estudiamos para los objetivos. Elaborar, proponer un marco teórico, proponer un sistema contable para la empresa XX. ¿Cierto? Voy a revisar simplemente que estoy grabando. Bueno que sí, pero una vez no. Sí, estamos grabando. Marco teórico. Perfecto. Entonces, un sistema contable. Perfecto. Entonces ahora, ¿cómo sustento teóricamente el estudio? ¿Cómo llego a la contabilidad? Entonces uno de ustedes me podría decir, profesor, la empresa no es tan grande, podríamos hacer un plan de cuenta y llevar a un sistema de contabilidad tradicional en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados, los PCGA, aunque no es lo último, no es lo más reciente, porque lo más reciente es IFRS. Pero como la empresa no está obligada
porque no está regulada por la superintendencia, no está obligada a llevar IFRS. Por lo tanto, usted dice, profesor, propongo un sistema de contabilidad tradicional basado en la circular 1501, que es previa al IFRS. Y teóricamente lo puede hacer, y desarrolla una perspectiva teórica y me dice, profesor, este es el sistema de contabilidad basado en la circular 1501, que es como lleva la contabilidad de la sociedad anónima hasta antes de IFRS en Chile. Perfecto. Otro diría, profesor, desarrollemos una perspectiva que diga, yo propongo que la empresa, como es pequeña, solamente lleve contabilidad basada en aspectos de carácter tributario. Chuta. A ver, ¿qué está diciendo el profe? A ver. Lo que estoy diciendo es esto. Nuevo. ¿Ven mi Word? ¿Ven el Word que abrí recién, verdad? Sí, profe. Sí, o incluso, Sí. no, estoy tonteando, lo podía hacer aquí mismo, ¿no? Abriendo más software. Tengo el computador colapsado y abro más software. Entonces acá voy a insertar un texto, yo creo, ahí está. Perfecto. Entonces digo, ya, supongamos que, como dije ahora, el objetivo general es desarrollar, proponer, implementar. Usted sabe que el verbo hay que verlo con calma, pero estoy poniendo algo que nos oriente. Implementar un sistema de contabilidad. ¿Por qué no cierra esta opción? ¿Qué se fue para allá? ¿Ves? Justo. Entonces vamos a hacerlo acá. Segundo. Ya. ¿Se ven? Se queda. Ahora sí. Dije entonces, objetivo general. ¿Va? No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Era implementar un sistema contable o de contabilidad en la empresa, no sé, W. WW. Ok, no voy a ir al específico. Pero aquí voy a decir, perfecto. ¿Hacia dónde debería ir el marco teórico? Entonces, para el marco teórico, toda atención, por favor. Profesor, el marco teórico tiene que estar contemplado con un sistema contable o algo así. El marco teórico parte con sistemas contables. Ah, ok, voy a hacer un pequeño mapa conceptual, pero no hacia el lado, sino que hacia abajo, porque no tengo técnicamente para poder dibujar. Entonces, bueno, sistemas contables, perfecto. Entonces yo debería desarrollar como grandes conceptos, decir, bueno, tengo primero contabilidad. Vamos a ver, tipos de contabilidad. Existe una que se llama contabilidad administrativa, que es como contabilidad, si usted quiere, de costos también. Ya, es una perspectiva, perfecto. También existe el concepto de contabilidad estratégica. Estratégica, ¿ok? ¿Qué más hay? Bueno, existe la contabilidad financiera. Si alguien quiere, podría llamarla también, algunos dicen que no debe llamarse así, pero podría ser también la contabilidad tributaria. Por ahí estamos, ¿no? ¿Me siguen o no? Entonces, marco teórico 1, 2, 3 y 4, si fuera ese ejemplo. Perfecto. Ahora, profe, ¿usted me está pidiendo que yo escriba y hable sobre estas 4 cuestiones? No, eso no es lo que estoy diciendo.
Lo que estoy diciendo es que el tema que usted está proponiendo es un tema que perfectamente podría abordarse de todo eso. Un sistema, como dijo, sistema contable y no lo acotó, puede ser cualquiera de ellos. Entonces usted lo que va a hacer es decir, bueno, sistemas contables. Lo primero que voy a plantear acá, en el marco teórico, voy acá, entonces, como primer concepto usted va a colocar algunas definiciones. ¿De qué cosa? De tu tema general, del objetivo general, de sistemas contables. ¿Qué se entiende por un sistema contable? Y esto va a ser según diversos autores. Mira, para Juanito, un sistema contable es tal cosa. Para este otro es tal cosa, citado por supuesto. Ya. Entonces, y después veremos con qué definición nos quedamos, pero la idea es que mostremos 2 o 3, 4 definiciones o conceptualizaciones de lo que sería un sistema contable. Perfecto. Después te explicó que se dividen todos esos 4 que están ahí, porque el marco teórico lo empiezo a hacer hablar. Entonces, segundo, la contabilidad se divide o se clasifica en estos 4 tipos, por decir algo. Bien. Entonces, desarrolla cada punto del 1 al 4. Voy a dejar este al final, lo voy a dar vuelta, porque este es finalmente con el que nos vamos a quedar. Y lo voy a dejar al final. 4. Ok, entonces usted me va a decir primero de 1 al 4. Pónganme mucha atención. Del 1 al 3, definición. ¿En qué consiste? Si es posible, ¿desde cuándo existe? Variaciones, cambios que ha experimentado. Chiquillos, pongan mucha atención porque estoy haciendo el resumen de toda la lámina en realidad. Esta lámina vale por todas las que vean después. Entonces usted me va a decir, profesor, ¿usted quiere que yo hable de contabilidad administrativa? Por supuesto. No vas a hacer un marco teórico de la contabilidad administrativa, pero la contabilidad administrativa es hermana de la contabilidad financiera. Y si hablamos de sistema contable, también podría estar basado en eso. Entonces, me tendrías que tú hablar sobre eso, pero no hacerme un marco teórico de 50 páginas sobre eso. Tú me vas a decir, ¿qué se entiende por contabilidad administrativa? No sé, alguna definición razonable. ¿En qué consiste? Consiste en aspectos más de carácter de información interna de la empresa. Entonces, una contabilidad más interna, porque la contabilidad financiera tiene un uso más externo. Esas cosas, por supuesto, citando las fuentes correspondientes que pueden incluso ser un texto. No tiene que ser un paper acá, porque todavía estamos contextualizando. Pongan mucha atención a lo que estoy diciendo. ¿En qué consiste? ¿Desde cuándo? ¿Qué variaciones ha tenido? ¿En qué está hoy día? Aquí podrían guiarse por un texto actual. Texto me refiero a libro. Pueden usarlo para contextualizar. ¿Algún documento formal? Documento formal. Si tiene un paper, mejor todavía, pero no es obligatorio el paper. Voy a ser explícito. No es obligatorio paper. ¿Por qué? Porque usted no va a profundizar en esto. No es el tema profundizar en esto. De acuerdo. Voy a achicar este para seguir escribiendo aquí mismo. Entonces, este mismo lo voy a achicar un poquito para poder seguir aquí mismo. Perfecto. No es obligatorio el paper. ¿Ok? Para todos lo mismo. ¿Cuánto le vas a dedicar? Voy a colocarlo aquí para que quede en el punto. Dedicar 2, 3 páginas a cada uno. En 2 páginas me va a tener que dar a entender y explicar claramente, no claramente, pero dejarme claro qué es la contabilidad administrativa, otras 2 o 3 páginas para decirme qué es lo que es la contabilidad estratégica, en qué está, cómo ha evolucionado, me cuentas todo esto, variaciones, desde cuándo existe, desde cuándo se habla de contabilidad estratégica.
Probablemente en el siglo XVIII no existía contabilidad estratégica, pero existía contabilidad nomás. Tú vas a decir, bueno, esto parte de los años 50, de la mitad del siglo XX, siempre con algún autor que, como dije, puede ser un texto. Y con eso me contextualizas todas las contabilidades. Todas. 1, 3. Del 1 a la 3. Y en la 4, voy a colocar acá, que en el fondo probablemente tu respuesta esté basada en eso, porque esa es la contabilidad que falta. Lo mismo con la contabilidad tributaria. Me dirías, ¿cuándo sale la contabilidad tributaria? ¿Qué uso tiene? ¿Que es más fiscal? ¿Tiene que ver con un tema gubernamental? ¿Con el pago de impuestos? Todo eso tiene que estar ahí planteado en tu marco teórico. Ya tenemos, si son 2 o 3 por cada uno, y son 3 puntos, hablamos de entre 6 y 9 páginas iniciales del marco teórico, contextualizando. Después vas al 4, que en este caso es la contabilidad financiera. Lo voy a colocar acá, torpedo. ¿Ok? Y acá, idem, en términos de definiciones, desde cuándo existe, utilidad de variaciones, lo mismo, cambios que ha sufrido, y finalmente, cuidado con perderse con esto, estado del arte. Esto no lo pido en lo anterior, ¿ven? Discusión bibliográfica. ¿Me están todos escuchando, chiquillos? ¿Están todos ahí o no? ¿Aló? Sí, profesor. Ya, ya. Pónganme mucha atención porque esto les va a quedar súper claro. Quiero que les va a quedar sumamente claro. No quiero salirme de la página para que estemos mirando todo. O sea, no quiero cambiar esta hoja para que todos podamos ver lo que estoy haciendo aquí. Sí, creo que ahí está. Ya no, ya. Bien, hasta aquí. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Lo que está marcado ahí, solo eso. Hasta los cambios que ha sufrido. Profesor, la contabilidad financiera se empezó a llevar a contar del siglo XX, apareció la circular 391, la primera era la 393, si no me equivoco, o 392, 393, que era en los años 80, después pasó a la 1501, eso fue a mediados de los años 90, y finalmente transformación a IFRS. Perfecto. Me cuenta la historia. Pero como este es el tema central, aquí, estos últimos 2 cosas que están aquí, lo voy a poner entre paréntesis, para que quede clarito. Esto, el estado del arte. Estado del arte significa en qué está el tema hoy día actualmente. Frontera del conocimiento. Aquí, en esto y en eso, para que quede dentro del paréntesis, requiere los papers. Porque aquí usted tiene que ir más en profundidad y todo eso. Entonces usted me va a decir, estado del arte, ¿en qué está hoy día? Usted me va a decir, profesor, hoy día el estado del arte consiste en que existen empresas, voy a colocarlo acá, estado del arte. No le puse punto para que se vea que pertenece al punto 4. Estado del arte, ¿en qué está? Hoy conviven, todo esto usted lo tiene que argumentar, con paper y con literatura. Hoy conviven varios sistemas contables o de contabilidad financiera. Punto y coma. Tradicional, ¿cierto? Que todos manejan. Está, ayúdenme ustedes, IFRS Full. Y también existe IFRS PYME. ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Aló? ¿Está bien? IFRS PYME. O sea, hoy día hay empresas en Chile o empresas de todo tipo
igual orientada al tipo este tipo de empresas. Hoy día, ¿existen empresas que lleven sistema contable contabilidad tradicional? Sí, existen, no todas están en IFRS. ¿Existen empresas con IFRS full? Sí, y con IFRS PYME también. Ok. Y me explica eso, me explica en qué consiste cada una de ellas. Chuta, en explicar en qué consiste contabilidad tradicional, el IFRS y el IFRS PYME, sin ir norma por norma, ni la NIC tanto, no quiero ir con eso, usted me lo tiene que explicar. Y aquí fácilmente se va a tomar 10 páginas más en explicarme cada uno de ellos. Y después viene, pónganme mucha atención, chiquillos, porque esto les va a quedar, espero que les quede súper claro, la discusión bibliográfica. ¿Y qué es esto? Ok. Empresa W. Esto no va escrito ahí, pero para que me entiendan. Empresa W para nosotros es una pyme de servicios. Con fines de lucro, si quiere. No empresa pública. De lucro. Y aquí está la pregunta. ¿Qué dicen los autores respecto al tipo de contabilidad que debiera llevar una empresa de las características de... Y ahí está la discusión bibliográfica. Ah, decir, ¿sabe qué? Porque usted finalmente en este problema, en esta investigación, tenemos que proponer algo. Tú vas a decir, oye, tiremos IFRS full. Oye, pero ¿no será algo sobredimensionado para la empresa que es tan pequeña? No lo sé. Entonces, ¿no será bueno ver qué dicen los especialistas en empresas de este tipo? Y dicen, oye, ¿qué recomendamos? ¿Cuándo se recomienda pasarse a IFRS PYME, por ejemplo? ¿O cuándo no? ¿O cuándo IFRS full? ¿O cuándo mantenerse? Entonces, tú aquí lo que haces es contrastar a los autores frente a esto. Pero los autores hay de todo. Hay gente que dice, no, tiene que llevar obligatoriamente IFRS. Mentira. Porque acá lo que estamos diciendo es qué dicen los autores frente a empresas tipo W. Ah, ¿y qué característica es? Es una empresa chiquitita, pyme, pequeña empresa, si usted quiere, pequeña empresa que claramente no cotiza en la bolsa, no está obligada a llevar IFRS. Pequeña empresa de un sector industrial determinado. Entonces, cuando usted me diga, profesor, ¿sabe qué? La propuesta es implementar un sistema IFRS, estoy inventando, pyme, que es una versión IFRS full simplificada. Ok. Y la pregunta es, ya que, ¿cierto? Los autores, en su mayoría, ¿cierto?, proponen ese sistema contable en este contexto en particular, para empresas del tipo WW. Y aquí el paper, porque ningún libro te va a decir esto, el paper dice, entonces, sistemas contables en empresas pequeñas, paper. En sistemas contables en empresas de servicio, paper. Y empieza a leer y contrastar cómo lo están haciendo. Tú vas a decir, profesor, la mayoría lleva solamente contabilidad tributaria. La mayoría llevan contabilidad tributaria y una que otra financiera. Pero esa financiera a la que te criaste, bajo principios contables o de los principios generalmente aceptados, contables, principios de contabilidad generalmente aceptados, solo esos, o incluso un plan de cuenta que el mismo contador elaboró ahí hace 100 años atrás. Bien, esa es la situación actual de la empresa. Pero la idea es qué dice el estado del arte frente a lo que proponen expertos de la temática para ese tipo de empresas. Y cuando tú me vas a contar eso, aquí me cuentan lo que han hecho. Algunos dicen, profesor, entonces algunos dicen IFRS. Esa es la discusión bibliográfica, en el fondo puntos de vista de los autores.
Entonces, la discusión es en base a distintos, incluso ni siquiera distintos, pueden ser similares, a puntos de vista frente al tema. Puntos de vista frente al tema. Entonces, profesor, hay un grupo que dice no, IFRS full en todos los casos. Otro grupo dice no, sabe que en realidad como es tan chiquitita que solamente llega contabilidad tributaria, ¿para qué le metemos cosas financieras? Otro grupo de paper van a decir no, contabilidad financiera, pero financiera simplificada, etcétera. Y eso me lo tiene que decir, citándolo en norma APA, qué dicen los autores frente al tema. No tienen por qué estar de acuerdo entre ellos los autores. Por eso se llama discusión bibliográfica. Y aquí, no sé, 5, 10 páginas más. Y se acabó el marco teórico. Y se acaba el marco teórico. Póngame mucha atención. ¿Qué viene después? Viene el marco metodológico. Póngame atención. ¿Qué es eso, profe? Esto es el diseño de nuestra investigación. Ah, aquí viene nuestra propuesta, profe. Claro. Ah, entonces, aquí qué tengo que explicar, como qué cosas, por ejemplo, como el sistema que usted va a preparar para implementar, qué método va a usar. Ah, ¿y de dónde saco esta información? Del marco teórico. Entonces, cuando usted dice, profesor, mi propuesta va a ir por el lado digamos, de la, por decirlo de alguna manera. A ver. Nuestra propuesta va a ir por el lado de implementar un sistema IFRS, PYME. Yo le voy a decir, bueno, ¿y por qué? ¿El que más le gusta a usted? ¿Se le ocurrió? ¿Lo acordaron como grupo? No, esa no es la respuesta. Eso salió de tu discusión bibliográfica. La discusión bibliográfica te hace tomar una decisión. Tú dices, aquí están los que dicen que esto se hace de esta manera, de esta otra o de esta otra. Tú presentaste y escribiste toda la información en estas 5 a 10 páginas que están aquí. Ahora tú tienes que tomar una opción teórica frente al tema. Tomar una opción teórica. Y plantearla. Salí del margen ahora. Vamos a achicar un poquitito más, una vez más nomás. Y ahí está. Una opción teórica y plantearla. Entonces tú dices, yo no recomiendo IFRS o contabilidad tradicional porque creo, mi opinión es que... No, si tu opinión no le interesa a nadie. Tú lo que tienes no es el conocimiento contable a cabalidad. Tú lo que tienes es información respecto a cómo se busca el conocimiento contable a cabalidad. Entonces, cuando te pregunto el núcleo de autores, yo quiero saber lo que opinan ellos, no quiero saber lo que opinas tú. ¿Cómo me va a interesar la opinión de un estudiante que ni siquiera está titulado de contador auditor? Yo quiero gente que, núcleo de autores, los especialistas a nivel internacional o nacional sobre la temática, y de ellos tenemos que ir aprendiendo. Entonces me dice, profesor, esta es la perspectiva teórica que voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque hay respaldo. Hay autores que lo recomiendan, hay investigadores y lo han implementado en otro tipo de empresas. Suficiente. Es la mejor forma de desarrollar hacer el diseño metodológico de una investigación. Por eso es que ese va a ser posteriormente nuestro capítulo 3, que es nuestra última entrega por lo demás. Y tú dices, bueno, en el fondo de todo lo que leíste, ¿con qué te vas a quedar? Es tan simple como eso. De todo lo que leíste, de todas las opciones que hay para tu problema en particular, ¿qué vas a proponer? ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Qué tipo de estudio vas a hacer? Bueno, ¿qué tipo de estudios se pueden hacer? Profesor, hay 2 tipos de estudios, 3 tipos de estudios, 4. Leí a estos autores y en realidad el que más se asemeja, ahí es criterio de ustedes, por supuesto, pero saben que las 4 opciones, o 2 o 3 o las que hayan, son opciones absolutamente validadas, porque hay investigaciones científicas en su disciplina que las validan.
Por lo tanto, yo no soy quien para decir, mire, no me gusta que usted haya propuesto esto. No tengo cómo decir eso, porque usted tiene respaldo en la bibliografía. Entonces, en la bibliografía usted dice, estos son los papers, estos son los núcleos de autores, y por estos autores nos fuimos nosotros. Y por eso la propuesta que estamos planteando. Esa propuesta no la va a dar un libro, porque el libro nunca se va a especializar justamente en empresas tipo WW, pero sí los papers. Por eso cuando les dije las primeras veces, en las primeras clases, deben investigar en función del contexto del problema. ¿Cuál es el contexto? El tipo de empresa, el rubro de la empresa, el tamaño de la empresa. Porque no sirve cualquier empresa, tiene que ser algo que sea parecido, que esté en la misma lógica, por lo menos en tamaño, etcétera, etcétera. Y esto es lo que tienen, aquí está el torpedo, chiquillos, en esta lámina, de lo que tendrían que desarrollar para el segundo informe. Esto no. Esto viene para el informe 3. Esto es informe 3. Hasta aquí, de aquí hacia arriba. Lo puse ahí porque después mencioné el marco metodológico, porque el marco metodológico es una consecuencia obvia del trabajo anterior. Chiquillos, para que no se asusten, un buen marco metodológico no tiene más de 3 páginas de extensión. Por lo tanto, el trabajo fundamental aquí es hacer un buen marco teórico y una buena discusión bibliográfica. Este es el torpedo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna cosa no quedó clara? Ustedes esto lo van a extrapolar a su propio tema. Pero esta es la forma de hacerlo. Bien. Sustentar teóricamente un estudio. Lo voy a hacer, pero tiene que haber un marco teórico atrás. Tiene que haber una forma de hacerlo, pero recuerde, siempre contextualizado en el tipo de realidad en la cual voy a aplicar. De empresa, de grupo humano, no tengo idea. ¿Qué implica esto? Exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, investigaciones previas. Investigaciones previas. Ahí está lo que acabamos de hacer, para quedar ahí, lo voy a guardar a PDF y a su LMS. Funciones de esto. Usted puede ver qué cosas no funcionan. El profe sabe que leyendo los papers, todos los autores coinciden, o gran parte de ellos, de que no es suficiente para tomar decisiones la contabilidad tributaria. Entonces uno podría decir, y yo pensaba proponer contabilidad tributaria. Chuta, pero todos los autores van en contra de eso, entonces claramente sería un error. Entonces, al no leer, al no estar al tanto de lo que plantean los autores, puedo proponer una estupidez, que ya está probado que no se debe hacer. Orienta respecto a cómo se realiza el estudio, porque usted después va a adoptar una forma en función de lo que leyó. Al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo se ha tratado un problema específico de investigación. Entonces, preguntas como, ¿qué tipo de estudios se han efectuado respecto al sistema contable, por ejemplo? ¿Con qué tipo de participantes? Contexto. Empresas pequeñas, pymes, microempresas, pequeñitas, emprendedores, grandes empresas, no lo sé. ¿Cómo se han recolectado los datos? ¿Cómo se hizo parte de la metodología? ¿En qué lugares? ¿Qué diseños se han utilizado? El diseño viene en el punto 3. ¿De qué forma? En el fondo, cuando hablamos del diseño, es decir, ¿de qué forma se han hecho sus estudios? Cuando hablaba la primera clase decía, vamos a hacer encuestas, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer qué cosa. Grupos focales, focus group, qué cosa. Eso se llama diseño de la investigación. ¿Cómo voy a recolectar la información? ¿Cómo voy a levantar datos? Cara a cara, documento escrito, por internet, qué cosa. Eso. Entonces, ¿qué diseños se han utilizado previamente? Eso es clave. Permite además indicar o documentar la necesidad de realizar el estudio. Es decir, oiga, ¿sabe que en general lo que he leído, profesor, es que la empresa que no tiene contabilidad financiera o algún tipo de contabilidad, efectivamente tienen pérdidas, tienen
información no oportuna, etcétera, etcétera. Eso lo habla el marco teórico. Hay investigaciones que dicen eso. Usted no las hace, las lee en los papers. ¿De dónde va a sacar la información? Nada nuevo. Todo esto lo hemos estudiado ya. Artículos en revistas científicas, ponencias, en congresos, trabajos presentados en congresos, simposios, eventos similares. Pero son profesionales del área de ustedes, ¿cierto? De nuestra área en general, pero que han hecho investigaciones sobre esta temática. ¿Qué nos puede revelar la revisión de literatura? O la discusión bibliográfica, en este caso, si se quiere. Que no existe una teoría completamente desarrollada. No hay abundante evidencia. Usted podría decir, profesor, no hay un consenso en realidad. Porque hay autores que plantean una cosa y otros plantean otra. Perfecto. Usted lo expone, aún así propone algo. Alguno de los dos autores o de los dos grupos. Aunque no haya un consenso de cuál es mejor en este caso que el otro. No hay problema con eso. Usted puede encontrar que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. No es lo que estaba diciendo. Varias teorías. Algunos dicen una cosa y otra otra. ¿Bien? Que hay piezas o trozos de teoría con cierto respaldo empírico que sugieren variables potencialmente importantes. ¿Qué se refiere a eso? Que no hay una propuesta definitiva frente al tema, solamente hay primeros estudios. Chuta, algunos estudios, pero no hay nada concluyente, nada definitivo, no hay ninguna norma específica para decir que esto es válido. Complicado. Eso podría limitar nuestro estudio y decir, profe, por aquí no va. Podríamos a lo mejor cambiarlo o disminuir, cambiar el alcance de nuestra investigación. El alcance de la profundidad de la investigación. Algo no tan, a lo mejor no nos da, profesor, para poder implementar o proponer la implementación de un sistema contable, sino que más bien lo que podríamos proponer es una forma de establecer un sistema, un plan de cuentas, por ejemplo. Algo mucho más chico, dado que para lo que queremos hacer no existe todavía un consenso teórico, metodológico de cómo se puede hacer. ¿Bien? Que hay descubrimientos interesantes, pero parciales. Que solo existen guías aún no estudiadas, entonces vagamente. Podemos meter en algún tema que nadie ha trabajado y eso se podría complicar. Entonces, como nosotros hacemos investigación práctica, lo que hacemos nosotros es aplicar teoría, no construirla. Si no está construida bien, no podemos hacer nada nosotros. No nos vamos a meter ahí. Necesitamos contrastar entre cosas válidas. Entre cosas válidas. Vamos a elegir entre cosas válidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hace una buena investigación práctica. ¿Alguna pregunta o no, chiquillos? ¿Está muy pesada la clase? ¿Está muy complicado el tema, no? ¿Todo bien? ¿Vamos bien todavía, no? ¿Tengo gente conectada o no? Ya se fueron todos. ¿No? Los tengo todos aquí. Sí, profe, estamos analizando. Estamos despiertos todavía. Dime, por lo menos Estamos ahí intentando leer todo. con que esté uno despierto por el grupo me quedo tranquilo. Con uno despierto por el grupo. Bien. Marco teórico se entenderá como una fundamentación teórica dentro de la cual se enmarca la investigación que va a realizarse. Ah, no es tu opinión, no. Fundamentación teórica. O sea, la IFRS no la inventaste tú. Ah, perfecto. ¿Está validada? Sí. Tú la tomas, la adhieres, la lees, la estudias, ves qué autores son los que han trabajado con ella, y eso es lo que tú viertes en el marco teórico. Tú escribes, tú diriges lo que escribes, pero no, tu juicio de valor y la opinión nuestra no vale. Tenemos que contrastar lo que dicen expertos en la temática. Expertos en la temática. Es una presentación de las principales escuelas de enfoque o teoría existentes sobre el tema de estudio. Cuando dije, no, profesor, aquí está la lógica de la contabilidad financiera, pero tradicional. Contabilidad financiera con IFRS simplificada, IFRS completa, tributario, no tengo idea. No tengo idea. Entonces, principal enfoque frente a qué se debe hacer en este caso puntual. Recuerden que en una buena investigación es clave el contexto. No me sirve hablar de solo contabilidad. Contabilidad en una empresa pequeña del sector servicios. Ah, entonces no me sirve como ya la contabilidad McDonald's a nivel mundial. Nada que ver, es otra talla, no corresponde. No le va a quedar nunca bueno el traje. No me sirve. Por eso necesito experto en talla S, no en talla Super XL.
talla S, porque mi empresa es nivel S. Entonces quiero saber qué es lo que opinan los expertos en empresas talla S para poder hacer una propuesta a la empresa que estoy trabajando en este minuto en mi investigación, que es talla S. No me sirve leer talla XL. Perfecto. Con eso queda claro en qué consiste el núcleo de artículos. Son especialistas en el contexto, la talla de la empresa, por decirlo de alguna manera. Marco teórico debe llegar a la frontera del conocimiento. ¿En qué está hoy día? La situación actual. Por eso partí diciendo, o dije hace un rato atrás, bueno, convive la contabilidad financiera hoy día, todavía se mantiene la tradicional, existe la IFRS, existe la IFRS PYME y también algunos llevan solamente contabilidad tributaria. Al año 2020 hoy día, los autores, todos sacados de los autores, indican que más o menos, con mayor o menor profundidad e intensidad, todos esos sistemas contables hoy día están disponibles. ¿Por qué? Porque IFRS solamente obliga a las sociedades anónimas abiertas que cotizan en la bolsa y que están reguladas por la superintendencia. Al resto no las obliga. Perfecto. En eso está la frontera del conocimiento. Papel del marco teórico. Marco de referencia. Aprender más acerca de la historia, origen y alcance del problema de investigación. ¿Desde cuándo se lleva contabilidad? ¿Se acuerda que eso me lo explicó en la primera parte y dije que puede salir de un documento, libro, no tenía para qué ser un paper? Por supuesto, no cuento formal, pero puede ser de cualquier lugar. Conocer qué métodos se han aplicado exitosa o erróneamente para estudiar el problema o problemas similares. Saber qué respuestas existen a los problemas de investigación. Supongamos que hubiéramos puesto hoy día como pregunta de investigación, que no la hicimos en este caso del ejemplo que acabo de dar, como pregunta de investigación, ¿qué sistemas contables lleva hoy día una pequeña empresa del sector servicio? ¿Cuáles son las implicancias del sistema contable? No lo sé. Entonces, los papers me dan posibles respuestas en otras empresas, en otros países, en otras realidades, pero con empresas talla S, iguales a la mía. Identificar variables que requieren ser medidas y observadas, además de cómo han sido medidas y observadas. Entonces usted dice, el profesor sabe que no llevar contabilidad adecuada produce daño. ¿Qué cosa? Cae la rentabilidad de la empresa. Los estudios indican que pierden rentabilidad de la empresa que no llevan contabilidad oportuna. Entonces me indica qué variables son las que tú vas a considerar como gravitantes. Calidad de servicio al cliente, variable, servicio, variable, venta, variable, rentabilidad, etc. ¿Cuál es la mejor manera de recolectar información? En el fondo, ¿cuál es la mejor manera de hacer nuestra investigación? Mucho más amplio. ¿Por qué? Porque ya tienes cómo lo hicieron los mejores, los que más saben del tema, ya sabes cómo lo hicieron. Que pueden no ser exactamente iguales. Pueden tener incluso divergencias. Pero sabes que cualquiera de esos dos árboles te va a dar buena sombra. Cualquiera de esos dos paraguas te va a dar buena sombra. Vas a poder hacerlo, porque son métodos validados. Ok. Si no tienes marco teórico, no sabes nada de esto. Entonces tú dices, oye, ¿qué será bueno para esta empresa? Y empieza a aplicar lo que yo creo. No sirve, no sirve, no sirve. Un buen licenciado, que todos ustedes lo van a hacer, lo que debería ser capaz es de ir a buscar la información correcta para proponer un método correcto. Saber ir a buscar la información. Nadie tiene toda la información. Nadie. Pero algunos sí sabemos dónde ir a buscarla. Para después de un tiempo tenerla, adherirla. Todo claro. ¿Cómo se ordenan? Aquí me decían algunos profesores, ¿cómo hago el marco teórico entonces? Yo le di una forma. Le puse aquí el torpedo de cómo podría hacerlo. No es obligatorio. Pero aquí le dije desde cuándo, cuénteme esta historia y lo tiene. O sea, lo que yo dije acá, usted puede hacerlo de esta manera. A ver, aquí estoy. Acá. Usted puede contarme la historia desde un orden cronológico primero y decir, profesor, mire, la contabilidad existe desde el tanto tiempo, antes de Cristo, desde el trueque, no sé, pasó a la, etcétera. Y parte de ahí hasta llegar a la discusión de hoy frente a la contabilidad y para después de que la frontera del conocimiento
Y para después de eso hacer la discusión bibliográfica diciendo, bueno, y además, en particular, en este contexto, empresas talla S, tal cosa. Esto es lo que plantea el autor. Esa es una forma. Otra es por temas. Profesor, voy a agarrar el tema de contabilidad tributaria y lo agoto, después de la financiera, lo agoto, también es una alternativa. Cada uno de los hitos de la contabilidad y lo parto desde la historia y lo agoto. Como tú quieras. También se puede hacer. Por teoría frente al tema. Entonces, si usted quiere, yo lo que propuse fue una mezcla de estos métodos que están propuestos acá, donde usted me va contando la historia, pero al mismo tiempo me va clasificando el tema. Entonces digo, ya, contabilidad en la mente, profe, la contabilidad, hay 3 tipos de contabilidad, 4, 5 tipos de contabilidad. Explíquemelas, para contextualizarme del macro tema. ¿Cuál es el macro tema? Del árbol genealógico del tema, contabilidad. Perfecto. ¿Hacia dónde baja? Hacia la financiera, la tributaria, la contabilidad de gestión, la contabilidad aquí, la contabilidad acá. Perfecto, explíquemelas todas. Hable un poco toda la familia. Cuénteme la historia. Pero usted va a ir después en profundidad de un brazo particular del árbol, que en este caso es la contabilidad financiera, y va a terminar contándome qué pasa con la contabilidad financiera en empresas de servicio, pequeñas empresas de servicio. Esa es la lógica, tiene una lógica. Imagino que ya todos lo entienden. Eso lo he reiterado y lo he vuelto a reexplicar. Es una suerte de orden cronológico. Guíense por esto o pueden guiarse por lo que planteé ya. Aquí hay un ejemplo, no sé si lo quieren desarrollar así. Aquí esta lámina la había adelantado, mapa conceptual. Profe, ya, contabilidad financiera, de gestión, de costos, tributaria, no tengo idea. Las cuales a su vez se subdividen en tu. Después de eso, esta de aquí pasa para acá. Se basa en cada una de ellas. La va desarrollando. Una primero, después la otra, después la otra. Pero siempre tiene que dejar idealmente la que más le interesa para el final, porque esa la va a desarrollar en más extenso. ¿Ven? Entonces, esto es el mapa conceptual que algunos se los propuse. ¿Para qué? Para ordenar cómo va a ser tu marco teórico. Si no vienen cosas como esta, hoy aquí me encontré con una cuestión que habla de control interno. Tendrá que ir en mi tesis, ¿no? Lo coloco en el marco teórico, ¿no? Tendrá que ir, o las normas COSO, tendrán que ir en mi marco teórico. Claro, si no tienes un buen mapa conceptual, no lo vas a saber. Y probablemente las termines colocando y va a ser un error. Porque no tiene que ver, no está bajo el árbol genealógico de la contabilidad. No es pariente de la contabilidad. Es otro tema dentro de la carrera. O dentro del área, pero no está dentro de la contabilidad. Entonces, apoyar su mapa conceptual es la maqueta de lo que después va a ser tu marco teórico. Que vuelvo a repetir, fue lo que expliqué en la lámina anterior. Otra forma de plantear el marco teórico, es decir, profesor, por ejemplo, marketing. Profe, marketing, ¿qué es lo que hay dentro del marketing? Marketing orientado al cliente, servicio, marketing relacional, marketing por redes neuronales, comportamiento del consumidor. Hay millones, publicidad, hay millones de cosas dentro del marketing. Ya, explícame un poquito brevemente todas ellas y después dime, ¿hacia dónde vas tú? Yo voy a hacer lo que es distribución, profe. Ese es mi tema dentro del marketing. Perfecto. Distribuciones. Distribución dentro del contexto que tú estás desarrollando. Distribución. ¿De cuándo se habla de distribución? Historia de nuevo. ¿Qué cambios ha tenido el concepto de distribución? Perfecto. ¿En qué está hoy día? Y finalmente, ¿qué se propone como estrategia de distribución para empresas o organizaciones del contexto de la tuya? Tampoco nos sirve aquí como lo hace Apple, que es una empresa mundial. No, ¿cómo lo hacen en el contexto? Entonces dice, profesor, sí, respondo todo lo que te dice y aquí están los autores. Este es uno, otro y otro que proponen la distribución de este punto de vista. Aquí están estos tres. Estos tres los explico, 4 grupos de autores. Profe, pero cuidado, profe, porque aquí no aparece uno, aparecen varios, aparecen 2 o 3. Aquí aparecen 3 autores, o sea, 3 papers, porque son 2 autores en cada uno. Estas son investigaciones distintas unas de otras, pero que convergen a la misma metodología. Cuando dije que los grupos, que las teorías o las formas habían grupos que decían hágalo con IFRS, hágalo con la sola contabilidad financiera o tributaria, etcétera, etcétera.
Y eso lo plantea la discusión bibliográfica. Entonces, la discusión bibliográfica, tú dices, profesor, estos son los autores que plantean de esta manera. Este es el autor que plantea de otra manera y este es el autor que lo ve de otra manera. Y aquí está la discusión bibliográfica. Cuéntame qué plantea cada uno de ellos. Aquí está. Teoría de los costos. Este estudia la relación y cooperación. Y este estudia el poder y conflicto dentro del tema. Ah, qué interesante, ¿ves? ¿Cuál perspectiva vas a desarrollar tú? Me gustó esta, profe. Y esta va en profundidad. Y esa va a ser la que posteriormente vas a proponer en tu metodología o diseño de la investigación. ¿Ven? Esto es otra forma de plantearlo. Miren, ¿cuántas referencias se deben usar para crear una buena propuesta de investigación? Profe, encontré un artículo bueno y un libro. Tengo dos. ¿Cómo voy? Mal. Tiene la opinión de alguien solamente, de uno. Esto lo plantea Hernández Sampieri, que es un autor de libro, un profesor, un investigador centroamericano. Si no me equivoco, sí, creo que sí, centroamericano. Y él dice, para tener claridad, debe tener entre 25 y 35 fuentes de información si lo que va a hacer es un trabajo a nivel de licenciatura. Pero 25 fuentes se refiere a, profe, tengo datos del Colegio de Contadores. Profesor, también tengo un par de libros o 3 libros para poder contextualizar la historia, y de esos 25, 35, solo 15 son papers. Perfecto, ni un problema. 11 son papers, ni un problema. Pero son papers que te orientan en el tema, que se orientan, papers que están relacionados a la talla S, fantástico. Y aquí esto lo propone Sampieri, por eso está con rojo lo que a ustedes les compete. Para una tesis de maestría, entre 30 y 40 referencias. Para un artículo en revista científica, entre 50 y 70. Y para una presentación o tesis doctoral, hasta 120 papers. Habría que haber leído para poder tener, en el fondo te dicen, tiene que sabérselas todas. O sea, prácticamente leer todo lo que se ha escrito sobre la temática. Ahí está. El de ustedes. Pero cuidado, eso es lo que dice Hernández Sampieri. Sin ninguna evidencia científica, solamente en base a su experiencia, lo que él cree. Entonces yo dije a ustedes, ¿cuántas son las suficientes referencias bibliográficas? Las que les permitan entender lo que está pasando y entender cuáles son las posibles soluciones que ustedes pueden proponer. Y eso pueden ser 11 referencias, 12 referencias, incluso menos referencias. Claro, para encontrar, ustedes me pueden decir, o cualquiera de ustedes me puede decir, profe, claro, pero para encontrar 7 papers buenos hay que revisar 40 o 100. Completamente de acuerdo. Y eso quedó claro el primer día. Que había que buscar. Claro, leer solo los abstracts, pero buscar, porque la búsqueda es lenta. Lo tengo completamente claro. Para dar con 3 o 4 artículos buenos hay que pasar por 100, por 50, por 30, no lo sé. Eso lamentablemente es así. Hay muchas horas de dedicación a la búsqueda. ¿Se ha hecho una buena revisión o una revisión adecuada de la literatura? Veamos. Se consultó base de datos de EBSCO, lo arreglo o lo mejoro. Entro a Scopus, entro a Scopus, según la instrucción que le di en clase. Sí, no, última hora, no sé qué cosa, Google Académico, etcétera. Ya. ¿Tenemos referencia de los últimos 5 años? No, profe, tengo documentos de hace 20 años. Chuta, la vigencia de eso, complicado. Entonces, si el artículo es muy bueno, lo puedo tener, pero en general se recomienda que lo que estén leyendo, la actualización, la información, perdón, los papers, no los libros, porque el libro es contexto, da lo mismo, no hay problema con eso. Pero los papers, las investigaciones deben tener idealmente no más de 5 años, porque mientras más actual, eso es la frontera del conocimiento. La frontera del conocimiento es lo que está ocurriendo ahora sobre el tema. Consultamos al menos 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés. Las consultamos de 5 años atrás a la fecha. Ejemplo, la Harvard Business Review, la Harvard Business Deusto, son la versión en español que se hace en España, por ejemplo, de alguna revista, o alguna de Frentón que esté en Simago. Ya le expliqué lo que era Simago.
donde usted puede ver la calidad de la revista. Buscamos algún lugar donde habían tesis y disertaciones con respecto a la temática de interés. ¿Cuánto buscamos? En el fondo esto es como una suerte de autoevaluación frente a lo que había que hacer o viene, lo que hay que, más bien lo que hemos tenido que estar haciendo y que aún no termina, por supuesto, para poder elaborar un buen marco teórico. ¿Consultamos más de una persona que sepa de algo del tema? Profe, que estoy en contabilidad. Bueno, pregúntele a su profesor de contabilidad, a su profe de contabilidad. ¿Qué es lo que leen? Ellos, como están en el tema, los van a orientar a autores más rápido, les van a decir, mira, toma esta perspectiva que está más actual que la otra, están más especializados que ustedes sobre la temática. El profe no lo ha hecho. Ya. Entonces, eso indicaría que están dando ventaja frente a un tema que hay que desarrollar. ¿Quiénes son los autores más importantes de los campos de estudio? Núcleo de autores. ¿Qué aspecto y variable han investigado? Lo expliqué. ¿Hay un investigador que haya estudiado el problema en el contexto similar al nuestro? Ah, empresas talla L, talla S. Sí, este y este. ¿Qué es lo que dice? ¿Generamos un análisis crítico de la literatura disponible? ¿Reconocimos fortalezas y debilidades de las formas o métodos de? ¿Qué pasa? ¿Por qué no con teletributaria? No, es que en realidad los autores dicen esto y esto, etc. Y hay que leer literatura, por supuesto, por eso los papers, que estén libres de juicios, intereses, presiones políticas e institucionales. O sea, si yo leo una investigación, digo, oh, profesor, mire, hay una investigación que dice que la aspirina funciona súper bien para dormir. Ah, ¿dónde fue el estudio? Mire, fue el estudio de la Universidad de Chile y lo financió aspirina. Ah, aspirina financió el estudio. Chuta. La probabilidad de que el resultado hubiera dicho que aspirina no servía para una cuestión es imposible, porque ellos financiaron el estudio. Entonces, que no esté contaminado el estudio, la investigación. Pues eso es lo que permite un paper. El paper, como tiene revisión de pares, lo que se llama el peer review, revisión ciega de pares, nadie sabe quién está revisando, solo son especialistas contra especialistas, eso le da pureza, objetividad a la investigación. Chiquillos, todo guardado. Consultas. Esta es mi clase de hoy. Igual tuvo intensa. Harto contenido. Les quedó grabada. O les está quedando grabada. ¿Queda claro lo que viene? ¿Lo que tienen que hacer ahora? Sí, va a ser claro. La lámina está buena. Pero, como los quise ayudar más, este torpedo que les hice vale más que el resto de la punta, creo yo. Aquí está la flecha. Siga la flecha en su tema. Siga la flecha. Esta lámina es clave. La que inserté hoy día y la hicimos juntos. Bien, chiquillos, por favor, consultas. Ustedes me dicen, ¿qué quieren que repase? ¿Requieren que explique algo? La próxima semana seguimos en este tema, vamos a seguir profundizando este tema, responder consultas, etc. Ya no es tanta la materia, el problema no es entender, profe, el problema es hacer lo que hay que hacer, digamos. Lo tengo clarísimo. Cuando usted hace una propuesta de investigación, una investigación probablemente tal, y claro, entender lo que hay que hacer demora un rato, pero después de eso uno lo tiene claro, hay que hacerlo, y eso es más trabajo, mucho más trabajo. Estoy completamente de acuerdo. Profe, Dígame. ¿usted podría dar un ejemplo, pero con otro tema? Porque yo lo uso con un tema con, por ejemplo, un sistema contable. ¿Le puedo dar mi ejemplo? Es muy amplio. Profesor, ¿le puedo dar mi ejemplo para que me lo haga el tiro? Sí, es que, no, bro, hay que aprovechar ahí la consulta, aprovechar la clase. Claro, es que hoy si estudian contabilidad, todos son contadores, mínimo un ejemplo general para todos, porque todos pasaron por ahí. Por eso tomé ese ejemplo. ¿Qué ejemplo crees que desarrolle, por ejemplo? ¿Qué otro Es ejemplo? que mire, a ver, yo le puedo hacer una consulta, profe, mire, lo que pasa es que usted puso sistemas contables, pero igual es un tema bastante amplio y usted en la parte anterior nos dijo que pusiéramos algo lo más acotado posible y Claro, esto demasiado amplio y después nos chiquillos, se expandió a varias tipos de contabilidad. absolutamente. Usted sabe cómo tiene que acotar el objetivo general. De hecho, sistema contable en empresas de no sé qué y acotar. En el fondo, este objetivo general era buscar formas de
ofrecer, disponer de ciertos niveles del sistema de contabilidad para. Como usted lo tiene acotado, más fácil se le va a hacer. Al estar más acotado esto, más fácil se hace esto. Ver quiénes son los hijos de este tema. Quién está dentro del grupo, digamos, de la descendencia de ese tema. Ahí está. ¿Eh? Entonces, mientras más acotado, este tema también se acota. Entonces, yo lo puse acá para que ustedes en forma vieran cómo a partir de un tema lo voy bajando, lo voy parcializando y lo voy desarrollando. Eso fue lo que hice. Tomé un tema, lo parcialicé, lo desarrollé o hice un esquema de cómo habría que hacerlo y finalmente digo, bueno, ¿cuánto me quedo en cada parcialización y cuánto le dedico más o menos al tema central con el cual me voy a quedar, que es el gran tema que me interesa? ¿Ve? Usted puede decir, profesor, es que hay tipos de contabilidad financiera. Fantástico, lo dijimos acá. ¿Podría partir solo de contabilidad financiera? Podrías partir solo de contabilidad financiera. Y explicar al tiro tipo de... Tú defines el paraguas. Yo partí de contabilidad. Pero tú hubieras partido de algo más específico. Por ejemplo, profe, quiero contabilidad tributaria al tiro. Y voy a bajar y todo para abajo a hacer tipo de contabilidad tributaria, formas de tributar, etcétera, etcétera. Pero no voy a tocar la financiera porque yo el paraguas lo defino más abajo. Ningún problema. No hay ninguna restricción respecto a eso. Chiquillos, no los quiero marear, pero hay investigaciones que solo tiran discusión bibliográfica. Discusión bibliográfica, etcétera. Exacto. ¿Cómo es eso? Solamente en qué está hoy día el tema y qué es lo que discuten los autores frente al tema. Ninguno ni por respeto te pone una definición de algo. Y esos marcos teóricos están perfectamente validados en revistas de alto impacto. Por lo tanto, no hay una regla o una ley respecto al tema. Pero sí yo les tengo que proponer una perspectiva teórica para que primero aprendan cómo se hace. Ahora, después usted con la práctica podrá tomar todos los atajos que estime conveniente. O mantener la metodología que le estoy enseñando. Pero hay de todo. Por eso dije mapa conceptual, por autores, cronológico, y usted puede decidir, hay muchas formas, no hay ninguna ley que diga cómo se hace esto. Pero sí al lector debe quedarle claro. Primera cosa. Y lo otro es que la parte que viene, que es tu diseño de investigación, tu metodología de investigación, marco metodológico lo llama acá, en ese marco metodológico lo que tú propongas ahí debe estar plasmado previamente en tu marco teórico. Debe estar aquí. Tú no puedes sacar una solución que no apareció en ninguna parte. Supuestamente tú eliges algo, una forma, un método de lo que observaste en tu marco teórico, particularmente en tu discusión bibliográfica dentro del marco teórico. ¿Quedó claro? Chiquillos. Sí, profe. Están todos ahora pensando, chuta, tengo que hacer todo esto en mi tema, ¿cómo lo bajo? Ahora, yo los puedo ayudar a todos los grupos si ustedes quieren. La próxima semana me puedo quedar con grupos particulares para poder delimitar y ver cómo hacemos el paraguas. Pero recuerde, como no conocemos todas las temáticas, hay que haber leído. Yo les voy a preguntar, ¿en qué áreas se ha investigado esto? ¿Hacia dónde apunta esto? Porque yo no puedo, yo elegí esto, pero supuestamente yo debía haber tenido un paper o varios papers que me digan, profesor, ¿sabe qué? Estos son los hijos de la contabilidad. Porque yo lo inventé. Yo digo, pero pueden haberse me quedado 3 afuera, o uno afuera, o puse uno que no corresponde, no tengo idea. Esto es un ejemplo nada más. Entonces el mismo paper es que te va a decir, bien, de tu tema, ¿cuáles son la segunda generación de ese tema? Los hijos de tu tema. Y eso te lo da un libro, un paper, no lo sé. Después, ¿cuál es la tercera generación? O sea, el hijo del hijo, el nieto del tema, ya está prácticamente en tu tema. Ya estás montado en tu tema y en el contexto, probablemente. ¿Ven? Entonces, es una lógica, para que me entiendan, tiene una lógica de desarrollo. Pero para poder documentarla y redactarla, que no son tantas páginas, requiero haber leído mucho, porque no puedo rellenar con lo que yo creo. Aquí no va ningún juicio de valor. Simplemente yo contrasto, hablo de lo que han dicho, citando las fuentes, por supuesto, expertos. Esa es la forma de redactar. Bien. Ok, ¿más consultas?
¿Otro comentario? ¿Alguna cosa? Sí, profe, quería hacer unas consultas sobre la última corrección que acabo de ver delante, si acaso se puede, pero No, claro. Sí, no hay primero problema. que los compañeros puedan hacer otras consultas también sobre lo que habló ahora. Ok, no hay problema. De esto entonces ya no hay más consultas para guardar, convertir y enviárselos. Ok. Listo. Quedó ahí. Entonces, ya quedó guardado. Con esto el Word no lo usamos finalmente. El Word lo hice directamente ahí. Y ahora vamos a... Ahí. Detener grabación. Perfecto.